En lo que corresponde a las reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos dos protagonistas para ese caso en particular. El señor Rafael Rodríguez Beltrán, que fue la persona que presentó la tutela e impulsó todo este proceso, y la Veeduría Ciudadana, que es un equipo de personas que vienen haciendo un acompañamiento y un seguimiento a lo contenido en la sentencia 302 del 2017. Sin embargo, debemos ser claros que a quien le corresponde dar respuesta a estas necesidades es a las instituciones del Estado. Si hablamos de salud, aquí podemos identificar que hay omisión por parte de los entes territoriales, de las EPS indígenas y de las IPS indígenas. El servicio de salud en esas comunidades es muy esporádico, incluso en algunas de esas comunidades no hay este servicio o no se presta este servicio. Si hablamos de alimentación, debemos entender que para estas comunidades la alimentación no solamente es la disponibilidad del alimento, sino que también se deben implementar unos procesos, unas iniciativas que permitan la participación activa de estas comunidades y que ellos puedan aportar desde sus tradiciones alimentarias y de esta forma mejorar la dieta de estas poblaciones. En cuanto al acceso al agua, para estas comunidades es muy difícil el acceso, incluso muchas de estas comunidades no tienen fuentes de agua potable y quienes las tienen, por la dificultad de los caminos, no pueden acceder a ellos, o incluso por la distancia donde están ubicadas estas fuentes. Entonces aquí el llamado es a las instituciones del Estado para que atiendan estas necesidades y puedan de esa forma permitir que se supere el estado de cosas inconstitucional. Rodríguez, argumentando que se vienen presentando vulneraciones a los derechos al agua potable, el acceso a agua potable, el derecho a la salud y el derecho a una alimentación de los niños y niñas del pueblo guayú en la mediana y alta Guajira. En esta tutela, él argumenta que si bien es cierto el Estado colombiano, a través de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, ha realizado algunas acciones tendientes a garantizar estos derechos a la población guayú, estos no han sido del todo efectivos, las medidas que han tomado. Que además de eso, esto representa no solamente una violación a los derechos fundamentales de estos menores, sino también una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los diferentes pactos y convenciones de derechos humanos. Me parece muy interesante que, si bien el señor es un agente oficioso, al tratarse de derechos de los menores, él puede representar los... Finalmente, la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional con respecto a la situación de los niños, niñas de guayú. Protege los derechos fundamentales no solamente los que había solicitado el accionante, sino también que protege el derecho a la vida, también argumenta el libre desarrollo de estos menores de edad y le ordena al Estado colombiano en cabeza de la presidencia que ejecute todos los programas necesarios para proteger estos derechos de estos menores. Para abordar ese componente de los resultados actuales y el estado de la cuestión, vamos a abordar la sentencia 302 del 2017 desde el numeral 9. Ese numeral contiene dos herramientas supremamente importantes. Una de ellas es el cronograma de actividades, que está dirigido a las entidades nacionales y territoriales y que se buscaba que sea resuelto, que sea atendido este cronograma dentro de los siguientes 5 o 6 meses. Y otra herramienta importante son los objetivos constitucionales mínimos, que también claramente buscaban era superar esa situación de cosas inconstitucionales. ¿Qué sucede al día de hoy con relación a la sentencia y al cumplimiento de las actividades? Desafortunadamente, el cronograma de actividades no se ha cumplido, tampoco se han cumplido los objetivos constitucionales mínimos, y entonces en la actualidad los niños guayú siguen muriendo por las mismas circunstancias por las cuales la sentencia 302 trataba de atender o trataba de resolver. Entonces, ahora, ¿qué se busca? Que se atiendan las necesidades de esa comunidad, que se dé cumplimiento a lo establecido en la sentencia 302 y que de esta forma las instituciones articulen, puedan cumplir y se pueda resolver y superar la situación del estado de cosas
inconstitucionales.